Justo aquí, en este preciso momento, alguien que está viendo este video ha estado orando desesperadamente por un milagro financiero que parece imposible. Otra persona tiene cuentas apilándose como una montaña insuperable. Alguien más enfrenta la ejecución hipotecaria, el desalojo o el peso aplastante de una deuda que le roba el sueño noche tras noche. Si ese alguien eres tú, entonces has llegado exactamente al lugar correcto, en el momento perfecto. Este es el tercer día de nuestra poderosa novena de 9 días a San Antonio de Padua, y hoy algo extraordinario está a punto de suceder en tu vida financiera. ¿Por qué una novena? Porque Jesús mismo nos enseñó sobre el poder de la oración persistente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8, Cristo nos habla de la parábola de la viuda persistente, que seguía acudiendo al juez injusto hasta que le concedió su petición. Jesús concluyó esa enseñanza diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. La novena es nuestro acto de oración persistente y fiel. 9 días de presentarnos ante el cielo con la misma petición, la misma confianza, la misma fe inquebrantable en que nuestro Dios es un Dios de abundancia que desea bendecir a sus hijos. San Antonio de Padua, conocido en todo el mundo como el hacedor de milagros, el encontrador de cosas perdidas, ha intercedido por innumerables almas que enfrentaban desesperación financiera. Sus oraciones han abierto puertas que parecían selladas para siempre. Han provisto fuentes de ingreso donde no existían. Y han traído bendiciones inesperadas que desafiaron toda lógica humana. Hoy celebramos el tercer día de nuestro camino sagrado juntos. Y para cuando lleguemos al 9º día, los testimonios de milagros financieros llegarán de todos los rincones de la tierra. Bienvenido, querido amigo, a este momento santo. Bienvenido a este santuario de oración, donde tu crisis financiera se encuentra con la intervención divina. Bienvenido al lugar donde la poderosa intercesión de San Antonio conecta tu necesidad desesperada con la provisión ilimitada de Dios. Al reunirnos hoy en oración, lo hacemos con total confianza en que el mismo Dios que alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces, está a punto de multiplicar los recursos en tu vida de formas que aún no puedes imaginar. Las Escrituras nos recuerdan en Filipenses 4:19 que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No algunas necesidades, no la mayoría, todas las necesidades. Y cuando unimos nuestra fe con la intercesión de San Antonio, activamos una fuerza espiritual que mueve montañas de dificultad financiera. Pero antes de sumergirnos más profundamente en esta experiencia de oración transformadora, necesito pedirte algo que podría cambiar no solo tu vida, sino también la vida de innumerables personas que necesitan desesperadamente este mismo milagro. Si crees, y me refiero a creer de verdad, que Dios está a punto de obrar un milagro financiero en tu vida a través de esta novena, entonces presiona ahora mismo el botón de me gusta. Comparte este video con alguien que sabes que está luchando financieramente. Suscríbete a este canal, porque durante los próximos 6 días veremos milagro tras milagro manifestarse en la vida de quienes oran con fe y perseverancia. Tu milagro financiero no es solo para ti. Está destinado a ser un testimonio que anime a otros a creer que Dios todavía obra milagros hoy. Cuando compartes este video, te conviertes en parte del plan de Dios para alcanzar a alguien que ha perdido toda esperanza. Alguien que quizás está pensando en rendirse por completo. El libro de Isaías 55:11 nos promete que la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. San Antonio de Padua nació como Fernando Martins de Buloes, en Lisboa, Portugal,
alrededor del año 1195. Su vida comenzó con comodidad y privilegio, pero como tantos santos, descubrió que la seguridad mundana jamás podría saciar el anhelo más profundo de su alma. Se unió a la orden agustiniana siendo muy joven, dedicándose al estudio y a la oración. Pero fue un encuentro con los frailes franciscanos mártires lo que cambió por completo el rumbo de su vida, y en última instancia lo convirtió en el hacedor de milagros al que hoy recurrimos con fe. Aquellos frailes habían muerto proclamando el Evangelio en Marruecos, y su testimonio encendió algo profundo en el corazón de Fernando. Renunció a su vida cómoda, ingresó a la orden franciscana y tomó el nombre de Antonio. Zarpó hacia Marruecos con la intención de seguir los pasos de aquellos mártires, pero Dios tenía otros planes. Una enfermedad lo obligó a regresar, y en medio de ese viaje, una tormenta desvió su barco hacia Sicilia. Aquella tormenta, que parecía un retroceso, fue en realidad la redirección divina de Dios, llevándolo al lugar donde su verdadero ministerio florecería. ¿Alguna vez te has preguntado si las tormentas financieras en tu propia vida pudieran ser el modo en que Dios te redirige hacia una bendición tan grande que ni siquiera podrías haberla imaginado en tus circunstancias actuales? La misma crisis que te ha traído a esta oración hoy podría ser la tormenta que te conduzca a tu milagro financiero. El ministerio de predicación de Antonio se expandió por toda Italia y Francia. Multitudes de miles acudían a escucharlo, y durante sus sermones ocurrían sanaciones milagrosas con frecuencia. Pero lo que hace a San Antonio especialmente poderoso para quienes buscan un milagro financiero es su profundo entendimiento de la confianza en la providencia divina. Vivió completamente dependiente de la provisión de Dios. No poseía nada, y sin embargo nunca le faltó lo que verdaderamente necesitaba. En un relato notable, Antonio estaba predicando a una multitud cuando un rico comerciante se le acercó, confesando que había obtenido su fortuna mediante medios deshonestos. El comerciante estaba atormentado por la culpa y temía el juicio de Dios sobre su riqueza. Antonio le instruyó a restituir a todos los que había defraudado y a confiar en Dios para su provisión futura. El comerciante obedeció, entregó su riqueza mala vida, y en pocos meses Dios lo bendijo con una oportunidad de negocio honesto que lo hizo más próspero de lo que jamás había sido con sus tratos deshonestos. Esta historia revela algo crucial sobre la intercesión de San Antonio en asuntos financieros. Él no solo ora para que el dinero caiga del cielo, aunque tales milagros han ocurrido, sino que intercede por el tipo de bendición financiera que se alinea con la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Él pide oportunidades que quizás aún no reconoces como tales. Pide a Dios que abra tus ojos espirituales para ver recursos y posibilidades que han estado ocultos a tu vista. Justo en este momento, mientras escuchas estas palabras, San Antonio está presentando tus necesidades financieras ante el trono de Dios. Está recordando al Padre la promesa de Cristo en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero San Antonio va más allá. Intercede no solo por el pedir, sino por la fe para seguir pidiendo, no solo por el buscar, sino por la sabiduría para buscar en los lugares correctos, no solo por el llamar, sino por la perseverancia para seguir llamando hasta que el cielo se abra. El milagro financiero que necesitas no es demasiado grande para Dios, y tampoco es demasiado pequeño para la atención de San Antonio. Ya sea que necesites $10 para comprar víveres o $10,000 para salvar tu hogar, el mismo poder divino que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para resucitar tu situación financiera. El mismo Dios que posee el ganado en 1000 colinas, como declara el Salmo 50:10, se está preparando para demostrar su dominio sobre tus circunstancias. Pero algo sobrenatural sucede cuando oramos con otros. Jesús prometió en Mateo 18:20, «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Al orar juntos hoy, Cristo mismo se une a nuestro círculo de oración. El Espíritu Santo amplifica nuestras súplicas. San Antonio añade su poderosa intercesión a nuestras peticiones. Esto no es solo oración individual, esto es una guerra espiritual corporativa contra el espíritu de pobreza y escasez. Déjame contarte acerca de María, una madre soltera de Filipinas que se unió a nuestra novena el año pasado. Estaba enfrentando el desalojo junto con sus 3 hijos y había agotado todas las opciones terrenales. En el tercer día de la novena, exactamente donde estamos hoy, recibió una llamada inesperada. Una empresa a la que había postulado 6 meses antes y que nunca había respondido a su solicitud, de repente la contactó ofreciéndole un puesto con un salario triple de lo que había estado ganando. Pero el milagro no terminó allí. La compañía le ofreció un anticipo de su primer mes de salario para ayudarla con sus necesidades inmediatas. Más tarde, María testificó que mientras rezaba la oración de la novena en ese tercer día, sintió la presencia de San Antonio tan poderosamente en su pequeño apartamento que supo con absoluta certeza que su milagro estaba en camino. ¿Y qué hay de Tomás, de Detroit? Estaba enfrentando la bancarrota. Había perdido su negocio y se estaba ahogando en deudas que parecían imposibles de superar. Durante ese mismo tercer día de la novena, el año pasado, recibió un mensaje de texto de un antiguo socio comercial. Este socio había vendido una patente que habían desarrollado juntos años atrás. Una patente que Tomás había olvidado por completo. Su parte de la venta fue suficiente no solo para pagar todas sus deudas, sino para reiniciar su negocio sobre bases financieras sólidas. Esto no son coincidencias, no son golpes de suerte. Son el resultado directo de la intercesión de San Antonio combinada con la oración persistente y fiel. Y si Dios lo hizo por María y por Tomás, lo hará también por ti. El mismo San Antonio que oró por ellos está orando por ti en este mismo momento. Pero hay algo que la mayoría de la gente no comprende sobre el enfoque de San Antonio respecto a los milagros financieros. Él no ora simplemente por dinero, ora por las condiciones que hacen posible la estabilidad financiera duradera. Intercede por sabiduría, por discernimiento, por la capacidad de reconocer y aprovechar las oportunidades ordenadas divinamente. Pide a Dios que remueva los obstáculos espirituales que han estado bloqueando tu flujo financiero. A veces esos obstáculos son internos, patrones generacionales de pobreza, creencias profundas de indignidad, pensamientos basados en el miedo que ven escasez en todas partes en lugar de abundancia. La intercesión de San Antonio trabaja para romper esas cadenas invisibles que te han mantenido atrapado en la lucha financiera mucho más tiempo del necesario. Otras veces, los obstáculos son externos, pero de naturaleza espiritual, contratos o acuerdos que parecían inofensivos, pero que abrieron puertas a ataques espirituales sobre tus finanzas, relaciones con personas que cargan un espíritu de pobreza y que inconscientemente drenan tus recursos, sociedades comerciales o compromisos financieros que no están alineados con la voluntad de Dios para tu vida. San Antonio ve estos obstáculos e intercede para que sean removidos. El profeta Malaquías habló directamente sobre las preocupaciones financieras en el capítulo 3, versículo 10. Traed íntegro el diezmo al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es el único lugar en toda la Escritura donde Dios nos invita a probarlo, y es específicamente en el tema de las finanzas. San Antonio comprendía este principio de reciprocidad divina. Su propia relación con el dinero y las posesiones reflejaba una confianza total en la providencia de Dios. Daba generosamente, sabiendo que el Señor supliría sus necesidades. Hoy,
Él intercede para que tú experimentes esa misma libertad, ese mismo fluir de abundancia divina. ¿Estás comenzando a sentir que algo se está moviendo en tu espíritu mientras oramos juntos hoy? ¿Puedes percibir la fe levantándose dentro de ti, apartando el miedo y la preocupación que han sido tus compañeros constantes? Esa es la intercesión de San Antonio, actuando, creando espacio en tu corazón para una fe del tamaño de un milagro. Permíteme compartir otro testimonio que aumentará aún más tu expectativa. Rebeca, de Atlanta, estaba enfrentando la ejecución hipotecaria de la casa de su familia. Tenía solo 3 días antes de que el banco confiscara la propiedad que había pertenecido a su familia por 3 generaciones. Encontró nuestra novena en el tercer día de la serie del año pasado, el mismo día exacto en el que estamos orando hoy. Mientras rezaba con nosotros, sintió el impulso de llamar a un familiar con quien no hablaba hacía años. Ese pariente, movido por compasión, y quizá por el soplo del Espíritu Santo, le ofreció prestarle la cantidad exacta que necesitaba para detener el proceso de ejecución hipotecaria. Pero el milagro se multiplicó. En las 2 semanas siguientes a completar la novena, el pequeño negocio de catering de Rebeca recibió 3 grandes contratos, lo que le permitió no solo pagar la deuda, sino también asegurar el futuro financiero de su familia. Así es como obra San Antonio. Él no ofrece un alivio temporal. Diseña soluciones sostenibles que atacan la raíz misma de la angustia financiera. Ora por rompimientos que generan impulso hacia una prosperidad duradera. La clave para recibir este tipo de milagros es la persistencia combinada con la expectación. Nota que no dije esperanza, dije expectación. La esperanza es pasiva. Espera a ver qué podría suceder. La expectación es activa. Se prepara para lo que sucederá. Cuando oras con expectación, te colocas en la posición correcta para reconocer y recibir tu milagro cuando llegue. Jesús enseñó este principio en Marcos 11:24. Por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice, creed que tal vez lo recibiréis. No dice, creed que podrían recibirlo. Dice, creed que ya lo habéis recibido. Esta es la clase de fe que mueve montañas de deuda, que abre puertas de oportunidad y que genera milagros financieros que desafían toda explicación humana. San Antonio practicó este nivel de fe expectante a lo largo de todo su ministerio. Cuando oraba por los enfermos, esperaba sanidad. Cuando oraba por lo perdido, esperaba recuperación. Cuando intercedía por quienes estaban en necesidad financiera, esperaba provisión. Y sus expectativas rara vez fueron defraudadas, porque no estaban basadas en un pensamiento ilusorio, sino en una confianza absoluta en el carácter y las promesas de Dios. El carácter de Dios es inmutable. Hebreos 13:8 declara, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo poder divino que obró a través de San Antonio hace 800 años está disponible hoy. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo para Moisés, que proveyó maná para los israelitas en el desierto, que multiplicó el aceite de la viuda por la oración de Elías, es tu Dios hoy. Pero la fe sin obras está muerta, como nos recuerda Santiago 2:26. La intercesión de San Antonio abre puertas, pero tú debes estar dispuesto a atravesarlas. Sus oraciones crean oportunidades, pero tú debes estar espiritualmente despierto para reconocerlas. Sus súplicas mueven el cielo a tu favor, pero tú debes cooperar con la respuesta del cielo. Esa cooperación no se trata de ganarte el milagro con buen comportamiento. Se trata de ponerte en la posición correcta para recibir lo que Dios quiere darte. Se trata de ser espiritualmente sensible a los suaves impulsos del Espíritu Santo. Se trata de decir sí a las oportunidades divinas incluso cuando no se parecen a lo que esperabas. ¿Recuerdas el relato de Naamán,
¿El general sirio que acudió a Eliseo en busca de sanidad de la lepra? Él esperaba un ritual dramático, pero el profeta simplemente le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán. Naamán casi perdió su milagro porque buscaba algo espectacular, mientras Dios estaba obrando a través de algo sencillo. Tu rompimiento financiero podría llegar mediante una llamada telefónica, un correo electrónico, una conversación con un desconocido o una idea que de repente surja en la oración. Estoy a punto de compartir contigo algo que podría revolucionar tu manera de vivir esta novena. San Antonio ha sido conocido por obrar milagros financieros a través de lo que parecen ser circunstancias ordinarias. Una entrevista de trabajo a la que casi no asististe, una idea de negocio que parece demasiado simple para funcionar, una llamada de alguien a quien no veías desde hace años, una oportunidad que te obliga a salir de tu zona de confort. La diferencia entre quienes reciben sus milagros financieros y quienes continúan luchando muchas veces se encuentra en la disposición de actuar sobre lo que parecen ser impulsos insignificantes. Dios rara vez grita sus instrucciones. Más a menudo las susurra a los corazones que saben escuchar su voz. Mientras seguimos orando juntos, quiero que le pidas a San Antonio que aumente tu sensibilidad espiritual. Pídele que te ayude a reconocer las oportunidades divinas cuando se presenten. Pídele que te dé la valentía de actuar según las mociones de Dios, incluso cuando tu mente lógica despierte dudas y temores. En el libro de Primeros Reyes, leemos sobre Elías durante la gran hambruna. Dios lo envió a la viuda de Sarepta, que solo tenía suficiente harina y aceite para una última comida antes de morir junto con su hijo. Pero cuando ella obedeció la instrucción del profeta de hacer primero un pan para él, su harina y su aceite nunca se agotaron durante toda la hambruna. Su acto de fe en medio de la escasez se convirtió en el canal de una provisión continua. Tu milagro financiero podría requerir un acto de fe similar. No un gasto imprudente ni un comportamiento presuntuoso, sino una obediencia guiada por el Espíritu a la instrucción divina. San Antonio intercede para que tengas la sabiduría de distinguir entre la fe y la necedad, entre la voz de Dios y tu propio deseo ilusorio. La hermosa verdad sobre la intercesión de San Antonio es que él recorrió el camino de la dependencia total en la providencia divina. Él sabe lo que significa no tener ninguna seguridad terrenal y, sin embargo, experimentar perfecta paz en cuanto a la provisión. Entiende la tensión entre la responsabilidad humana y la dependencia de Dios. Sus oraciones por ti brotan de un corazón que ha experimentado la fidelidad de Dios en las circunstancias más desafiantes. Déjame contarte acerca de Carlos, de México, quien participó en nuestra novena hace 2 años. Él era un trabajador de la construcción que había sufrido una lesión en el trabajo y no pudo trabajar durante meses. Sus ahorros se agotaron. Su familia estaba luchando y no veía un camino hacia adelante. En el tercer día de la novena, el equivalente al día de hoy, sintió un fuerte impulso de visitar su iglesia local, aunque no era parte de su rutina habitual. En la iglesia, conoció a un empresario que estaba buscando a alguien para administrar un pequeño edificio de apartamentos. Carlos no tenía experiencia en administración de propiedades, pero algo en su conversación convenció al empresario de darle una oportunidad. Ese trabajo no solo le proporcionó ingresos inmediatos, sino que lo llevó a iniciar su propia empresa de administración de propiedades, la cual hoy emplea a 12 personas. Así es como obra San Antonio. A través de conexiones divinas, encuentros inesperados y oportunidades que nacen de la obediencia a los impulsos espirituales. Tu milagro probablemente esté escondido dentro de lo que parece ser una situación ordinaria, pero que requiere de una fe extraordinaria para reconocerla y actuar sobre ella.
Puedo percibir que, en este punto de nuestro tiempo de oración juntos, algo está despertando en tu espíritu. La fe está creciendo. La esperanza está siendo reemplazada por la expectación. El peso de la preocupación financiera está comenzando a levantarse. Esto es exactamente lo que sucede cuando la intercesión de San Antonio comienza a obrar. Este es el ambiente espiritual donde nacen los milagros. No pases de largo este momento sin tomar una acción que esté alineada con tu fe. Si esta oración está tocando tu corazón, si puedes sentir la intercesión de San Antonio obrando a tu favor, entonces presiona ahora mismo el botón de me gusta. Comparte este video con alguien que necesita su propio milagro financiero. Suscríbete a este canal, porque durante los próximos 6 días vamos a ser testigos de testimonios de provisión que fortalecerán tu fe para tu propio rompimiento. Tu interacción con este video no se trata solo de algoritmos o alcance. Se trata de crear un ambiente de fe comunitaria que amplifica el poder de nuestra oración colectiva. Cuando das me gusta y compartes, te conviertes en socio de la misión de San Antonio de ayudar a los que están en crisis financiera. Te conviertes en parte del milagro que Dios quiere realizar, no solo en tu vida, sino en la vida de innumerables personas que desesperadamente necesitan esperanza. El capítulo 2 de los Hechos nos dice que los primeros creyentes tenían todas las cosas en común y que no había entre ellos ningún necesitado. Esto no era socialismo, era una comunidad divina, donde cada necesidad era suplida por la abundancia que fluía cuando el pueblo de Dios operaba en unidad y en fe. Cuando compartes este video, estás creando ese mismo tipo de comunidad espiritual, conectando a los necesitados con la fuente de toda provisión. La fiesta de San Antonio es el 13 de junio, pero su intercesión está disponible cada día del año. Él no obra según nuestro calendario, obra según el tiempo de Dios y el nivel de tu fe. Algunas personas reciben su milagro financiero el primer día de la novena. Otros deben completar los 9 días antes de que el cielo se abra. Otros descubren que su milagro llega semanas o meses después de la novena, pero siempre en el tiempo perfecto de Dios. La clave es perseverar en la oración y en la expectación, sin importar qué tan rápido o lento se manifiesta tu rompimiento. Recuerda que Abraham esperó 25 años por el hijo que Dios le prometió. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Esto es particularmente importante de comprender cuando se trata de milagros financieros. Dios no solo está interesado en suplir tu necesidad inmediata, Él quiere establecer patrones de provisión que te sostendrán durante los próximos años. Quiere enseñarte principios de administración fiel que te ayudarán a manejar la abundancia que está preparando para ti. Quiere desarrollar en ti el tipo de fe capaz de manejar no solo un rompimiento financiero, sino también una multiplicación financiera. Proverbios 13:22 nos dice que el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Tu milagro financiero no se trata solo de pagar las cuentas de este mes. Se trata de establecer un legado de prosperidad que impactará a las generaciones por venir. La intercesión de San Antonio trabaja hacia estos objetivos a largo plazo, no solamente hacia un alivio momentáneo. Pero volvamos a la urgencia de tu necesidad actual. Sé que algunos de ustedes están enfrentando plazos que no pueden extenderse. Avisos de desalojo con fechas específicas. Procesos de ejecución hipotecaria que no esperan a que tu fe madure. Compañías de servicios públicos que cortarán el suministro si los pagos no se hacen de inmediato. San Antonio entiende la presión que estás enfrentando,
y su intercesión incluye oraciones por un tiempo divino que se alinee con tus necesidades urgentes. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, leemos que Lázaro murió mientras parecía que Jesús demoraba su llegada. María y Marta estaban desconsoladas, sintiendo que Jesús había llegado demasiado tarde para ayudar. Pero Jesús tenía un tiempo que iba más allá de su entendimiento inmediato. Cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, el milagro fue mucho mayor que la sanidad que originalmente habían pedido. A veces, lo que sentimos como una demora divina es en realidad una preparación divina para un milagro que superará tus expectativas. Tu crisis financiera te ha llevado al límite de las soluciones humanas, pero al mismo tiempo te ha posicionado en el comienzo de una intervención sobrenatural. San Antonio se especializa en situaciones imposibles porque ellas proveen el telón de fondo perfecto para que la gloria de Dios sea revelada. Cuando no hay explicación terrenal para tu rompimiento financiero, todos sabrán que Dios intervino a tu favor. Este aspecto testimonial de tu milagro es crucial. Dios no realiza milagros solo para suplir tu necesidad. Los realiza para demostrar su amor y poder a un mundo que observa. Tu rompimiento financiero se convertirá en un testimonio que animará a otros a creer que Dios todavía hace milagros hoy. Por eso la intercesión de San Antonio a menudo incluye la multiplicación del impacto del milagro más allá de la persona que lo pidió. Déjame contarte acerca de Jennifer, de Canadá, quien recibió un extraordinario milagro financiero a través de esta misma oración de novena. Ella era madre soltera, trabajaba en 2 empleos y aún así no lograba llegar a fin de mes. Su coche se había descompuesto, debía el alquiler y no tenía idea de cómo proveería regalos de Navidad para sus hijos. En el tercer día de la novena, recibió una llamada de un abogado informándole que un pariente lejano le había dejado una herencia. Nunca había escuchado hablar de ese pariente, pero la herencia era lo suficientemente grande para pagar todas sus deudas, reparar su coche y abrir una cuenta de ahorros para la educación de sus hijos. Pero el milagro no terminó ahí. Jennifer sintió en su corazón el impulso de donar una parte de la herencia a su banco de alimentos local. Esa donación, hecha en plena temporada navideña, proveyó comida para más de 50 familias. Su obediencia al dar desde su nueva abundancia abrió la puerta a bendiciones continuas. En menos de 6 meses, había recibido 2 ascensos en su empleo principal y estaba ganando más dinero del que jamás había soñado. Este es el patrón de la intercesión de San Antonio para los milagros financieros. Él no ora solo para que tu necesidad sea suplida, sino para que te conviertas en un canal de bendición para los demás. Intercede por rompimientos que generen oleadas de generosidad y provisión en toda tu comunidad. La ley de la siembra y la cosecha se aplica a las finanzas tanto como a la agricultura. Gálatas 6:7 nos recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando siembras semillas de fe, a través de esta oración de novena, puedes esperar cosechar provisión financiera. Cuando siembras semillas de generosidad, compartiendo este video con otros que necesitan milagros financieros, te posicionas para recibir el retorno multiplicado que Dios promete a quienes dan. Pero sembrar requiere fe, especialmente cuando tus recursos ya están estirados hasta el límite. Se necesita una confianza sobrenatural para plantar semillas cuando ni siquiera estás seguro de dónde vendrá tu próxima comida. Aquí es donde la intercesión de San Antonio se vuelve particularmente poderosa. Él ora para que tengas la fe de actuar de maneras que demuestren tu confianza en la provisión de Dios, aún antes de ver evidencia de esa provisión. La viuda de Sarepta demostró este tipo de fe cuando usó sus últimos ingredientes para hacer pan para Elías. Su acto de generosidad en medio de la escasez
se convirtió en la llave que abrió una provisión continua durante toda la hambruna. Tu milagro financiero puede requerir un paso de fe similar, no un gasto imprudente, sino una obediencia guiada por el Espíritu que demuestre tu confianza en la capacidad de Dios para multiplicar tus recursos. Aquí hay algo asombroso sobre el enfoque de San Antonio en la intercesión financiera. Él no ora solo por dinero, sino por favor divino. El favor puede valer más que el dinero, porque abre puertas que el dinero no puede abrir. El favor te consigue la entrevista de trabajo, aunque no cumplas con todas las calificaciones. El favor hace que los acreedores acepten planes de pago que normalmente no considerarían. El favor te conecta con personas que pueden ayudarte de maneras que nunca habías imaginado. El Salmo 5:12 declara que Dios cubre de favor al justo como con un escudo. Este favor se convierte en una cobertura protectora que influye en cada interacción financiera que tienes. Los caseros se vuelven más comprensivos, los empleadores más generosos, los socios de negocios más cooperativos, los bancos más dispuestos a trabajar contigo. Este es el tipo de rompimiento financiero integral por el que San Antonio intercede en tu favor. La historia de José en el libro del Génesis ilustra este principio de manera hermosa. Aun siendo esclavo y luego prisionero, José llevaba consigo el favor divino que lo hacía prosperar en cualquier lugar donde se encontraba. Ese mismo favor eventualmente lo elevó a la posición de primer ministro de Egipto, donde administró los recursos que salvaron a 2 naciones de la hambruna. Tu dificultad financiera actual puede ser precisamente la circunstancia que Dios está usando para posicionarte para una prosperidad e influencia sin precedentes. San Antonio ve el panorama más amplio de tu vida de maneras que tú aún no puedes percibir. Su intercesión trabaja no solo por tu alivio inmediato, sino por tu destino eterno. Él ora por rompimientos financieros que estén alineados con los planes a largo plazo de Dios para tu vida y tu ministerio. Al acercarnos al corazón de la oración de hoy, quiero que entiendas que no solo estás pidiendo dinero, estás pidiendo la manifestación de las promesas del pacto de Dios en tu vida. Abraham recibió la promesa de ser bendecido para ser de bendición. Esa misma promesa de pacto está disponible para ti por la fe en Cristo Jesús. Tu rompimiento financiero no se trata solo de tu necesidad personal. Consuelo. Se trata de tu capacidad para avanzar el reino de Dios en la tierra. Esta perspectiva del reino transforma la manera en que nos acercamos a la oración financiera. En lugar de suplicar por un alivio temporal, estamos reclamando nuestra herencia como hijos del Rey. En lugar de esperar un golpe de suerte, estamos esperando la provisión del pacto. En lugar de preguntarnos si a Dios le importan nuestras necesidades prácticas, estamos firmes en su promesa de que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La oración que estoy a punto de guiarte no es solo una petición, es una declaración de fe. Es un reconocimiento de que Dios ya ha provisto todo lo que necesitas para la vida y la piedad, tal como lo promete 2 Pedro 1:3. Es una activación de las leyes espirituales que gobiernan la transferencia de los recursos del cielo a las necesidades de la tierra. Es una invitación a San Antonio para que presente tu causa ante el trono de la gracia con toda la autoridad del cielo, respaldando tu petición. Mientras oramos juntos, recuerda que no estás orando solo. San Antonio está orando contigo. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles, como lo describe Romanos 8:26. Jesús mismo está a la diestra del Padre, intercediendo por ti como nuestro gran sumo sacerdote. Esto no es solo una oración humana, es una colaboración celestial a tu favor. Pero aún más que eso, estás orando como parte de una comunidad de creyentes que buscan la provisión financiera de Dios. La fe de miles de otros participantes de la novena se combina con tu fe
para crear una atmósfera donde los milagros no solo son posibles, sino inevitables. La oración comunitaria tiene un poder que la oración individual no puede igualar, y hoy estás entrando en esa fuerza espiritual colectiva. Prepara tu corazón para lo que está por suceder. Abre tu espíritu para recibir no solo lo que has pedido, sino lo que Dios quiere darte más allá de lo que puedes pedir o imaginar. Colócate en una actitud de adoración y acción de gracias, reconociendo que tu rompimiento no se gana, sino que es un regalo gratuito de un Padre amoroso que se deleita en bendecir a sus hijos. Oremos. San Antonio de Padua, milagroso intercesor y fiel siervo del Dios Altísimo, venimos ante ti hoy con corazones llenos de fe y expectativa. Estamos firmes en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, quien declaró que todo lo que pidamos en su nombre nos será concedido. Presentamos nuestras necesidades financieras ante ti, sabiendo que tu intercesión lleva consigo el poder mismo del cielo. Santo San Antonio, tú que proveías para los pobres y defendías a los oprimidos, escucha nuestro clamor por un rompimiento financiero. Te pedimos que presentes nuestras necesidades desesperadas ante el trono de nuestro Padre Celestial. Así como multiplicaste el pan para los hambrientos durante tu ministerio terrenal, te pedimos que multipliques los recursos en nuestras vidas hoy. Declaramos por fe que toda deuda está siendo cancelada en el nombre de Jesús, que toda puerta de oportunidad está siendo abierta por el poder del Altísimo, que toda fuente de ingresos que ha estado bloqueada está siendo liberada por intervención divina. Hablamos a la montaña de la escasez financiera y le ordenamos que sea arrojada al mar de la provisión abundante de Dios. San Antonio, tú que encontraste objetos perdidos y restauraste lo que había sido robado, te pedimos que recuperes todo lo que nos ha sido quitado por la injusticia, por malas decisiones o por ataque espiritual. Restaura nuestro crédito, nuestra reputación, nuestras oportunidades y nuestra esperanza. Haz que lo que estaba perdido sea hallado y lo que estaba roto sea sanado. Oramos por un favor sobrenatural con acreedores, empleadores, clientes y con cualquiera que tenga el poder de impactar nuestra situación financiera. Guíanos lejos de las trampas financieras y condúcenos hacia oportunidades que traigan gloria a Dios y provisión a nuestras familias. Oramos por protección sobre nuestras finanzas desde este día en adelante. Que ninguna arma forjada contra nuestra prosperidad pueda prosperar. Cancela toda asignación del enemigo contra nuestro bienestar financiero. Rompe toda maldición generacional de pobreza y escasez que haya operado en nuestras líneas familiares. San Antonio, intercede para que recibamos ingresos inesperados, bonos sorpresa, reembolsos olvidados y dones financieros de fuentes que nunca hemos considerado. Abre las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas y derrama bendiciones tan numerosas que no podamos contenerlas. Te pedimos que ores por oportunidades para usar nuestro rompimiento financiero para bendecir a otros y avanzar el reino de Dios. Ayúdanos a convertirnos en canales de bendición y no solo en receptores de ella. Enséñanos a administrar la abundancia que Dios está preparando para liberar en nuestras vidas. Santo San Antonio, ponemos nuestra confianza completamente en tu intercesión y en la misericordia de nuestro Dios amoroso. Creemos que antes de que esta novena termine, veremos evidencias de intervención divina en nuestras circunstancias financieras. Te agradecemos de antemano por los milagros que ya están siendo liberados en el ámbito celestial. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, presentamos esta oración con total confianza y expectativa. Que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas así como en el cielo. Amén. Al concluir la oración de hoy, quiero que lleves contigo la paz y la confianza de este momento durante el resto de tu día.
La intercesión de San Antonio no termina cuando este video termina. Continúa en cada instante hasta que tu milagro se manifieste por completo. Sus oraciones están obrando a tu favor incluso mientras duermes, creando oportunidades y abriendo puertas que aún no puedes ver. Mañana nos reuniremos de nuevo para el día 4 de esta poderosa novena, y te animo a acercarte a la oración de mañana con aún mayor expectativa que la que tuviste hoy. La fe crece con la práctica, y cada día de esta novena se construye sobre el impulso espiritual del día anterior. Antes de salir de este tiempo de oración, tómate un momento para comentar abajo y cuéntanos qué milagro estás creyendo que Dios hará en tu vida. Comparte tu corazón con esta comunidad de creyentes que están firmes en la fe contigo. Escribe Amén si sentiste el poder de la intercesión de San Antonio durante nuestra oración de hoy. Comparte tu necesidad financiera específica para que podamos seguir sosteniéndote en oración durante los días restantes de esta novena. Recuerda dar me gusta a este video si te bendijo. Compártelo con alguien que necesite su propio milagro financiero. Y suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo día de esta novena transformadora. Tu participación nos ayuda a llegar a más personas que necesitan desesperadamente esperanza y aliento en sus luchas financieras. El mismo Dios, que ha provisto a millones de sus hijos a lo largo de la historia, está preparando provisión para ti. El mismo San Antonio, que ha intercedido por innumerables milagros financieros, está presentando tus necesidades ante el trono del cielo en este momento. Mañana daremos juntos el siguiente paso en este camino de fe, y al final de los 9 días, testimonios de rompimientos financieros estarán llegando desde cada rincón del mundo. Ve en paz, sabiendo que tu crisis financiera tiene una fecha de vencimiento. Ve en fe, esperando ver la mano de Dios moviéndose en tus circunstancias. Ve en gozo, celebrando la victoria que ya es tuya en Cristo Jesús. Hasta mañana, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo y con tu familia. Que la intercesión de San Antonio siga obrando a tu favor, y que tu milagro financiero sea rápido y completo.